cuando, cuando llegamos a la costa, o en esa playa donde se llegó a la costa para liberar a Francia de Alemania, de los nazis, y un poco alejados de esos colinas que nuestros muchachos tuvieron que escalar y que no lo lograron. Hay un cementerio allá cerca con 10,000 cruces de aquellos que murieron para liberarnos. Alguien dijo, y lo dijo correctamente, Estados Unidos jamás ha pedido ni una sola cosa en todos estos años de aquellos a los que fuimos a sus países para libertarlos. Solamente una cosa, y eso es un lugar donde sepultar a nuestros muertos. Es todo lo que hemos pedido. Y mientras que Estados Unidos sea fiel a Dios, el Señor cuidará de nosotros y nos protegerá. Yo lo creo con todo mi corazón. Escuché a C.M. Ward decir una vez, él dijo, mientras que esta nación esté del lado de Israel, proteja a Israel. De alguna manera Dios nos ayudará en nuestros problemas. Y yo lo creo, hermanos, yo lo Amén. creo muchísimo. Mientras que nosotros estemos con Israel y los levantemos ante Dios, el Señor protegerá a esta nación y nos ayudará. También dijo que parezca como que financiera, económicamente la nación está cayendo, pero Dios nos ayudará. Y yo lo creo muchísimo. Ahora mismo el mundo está esperando qué es lo que va a suceder en Rusia. Si va a atacar a esta pequeña nación de Ucrania. ¿Y qué es lo que ustedes piensan? No creo que lo hará. No. No cree que pasará. ¿Alguien más? Parece como que los Estados Unidos quiere que sí. Lo siento. Parece que los Estados Unidos quiere que esto suceda, pero no parece como que de hecho va a suceder. Este es un problema que continúa, pero los Estados Unidos, y esta es mi opinión, tal vez están en desacuerdo, yo no creo que los Estados Unidos estén mostrando ningún liderazgo en todo esto, en lo más mínimo, y nosotros somos los que pudiéramos, pero no lo estamos haciendo. Disculpe. Entonces, mira, ¿qué piensas que debemos hacer? Creo que deberíamos demostrar liderazgo y ser muy claros en nuestra posición que eso no debe suceder. Y usted está diciendo que no estamos siendo claros, ¿verdad? Creo que estamos haciendo lo opuesto, creo que estamos tratando de instigar la situación, esa es mi opinión, pero eso es lo que a mí me parece. Sí, sí, ¿qué es lo que le quita a uno el pensar de la inflación y el desempleo? Y de la política mala de la presidencia. Una guerra en algún lugar, ¿verdad? Como mencionamos esta mañana en el programa, es interesante cuando hay conflicto o hay un rumor de guerra, y eso es muy bíblico lo que está sucediendo, pero vemos lo que ha sucedido en los últimos días. Nuestro dólar está poniéndose un poco más fuerte, eso pelea contra la inflación. No hay ningún cambio fiscal monetario. Esto es algo que yo temo y me preocupa, que nuestro liderazgo está tratando de aprovecharse y manipular las cosas como resultado de lo que usted acaba de decir. Muy pobre la política. Estamos quejándonos del precio de la gasolina. ¿Qué tal si el precio del petróleo sigue subiendo y estos precios siguen aumentando y después vuelve a bajar al punto donde estamos ahora? De repente no parece que está tan malo, ¿no? Si podemos crear un problema e instigar un problema y después traer, entre comillas, una solución, uno parece que es el ganador cuando lo único que ha hecho es crear la crisis y usted prende la casa en fuego y sale corriendo a buscar un extinguidor de fuego. Jesucristo dijo que en los postreros días habría guerras y rumores de guerra, y muy pocas guerras en realidad. Muy poco tiempo ha pasado desde la creación de Adán y Eva en los que no hayan habido guerras en algún lugar de este mundo. Y en el libro de Isaías, el gran profeta especificó y nos dijo que ellos van a hacer sus espadas en arados y sus lanzas y que van a estudiar la guerra. Ya no más, así es. Y no hemos llegado a ese punto aún, pero se dan cuenta de que
la batalla del Armagedón va a ser la última guerra que va a pelearse en la historia humana? No habrá ninguna otra guerra más. Va a haber un tiempo en el que Satanás va a entrar al lago de fuego, pero no afectará a la tierra en lo absoluto. Pero la última será la peor de todas que ha llegado a existir. Va a ser la más terrible de las batallas que el mundo ha llegado a ver. Posiblemente millones morirán. Eso tomará, no sé, ¿qué? 7 meses para sepultar a todos los muertos. Y cuando uno considera que hoy hay equipo moderno como esos grandes camiones, tiene que ser mucha gente para que se requiere de 7 meses para sepultar a todos. Pero, ¿creen ustedes que esta situación es un cumplimiento de profecía bíblica con respecto a lo que está sucediendo hoy? Creo que, como lo hemos hablado en el pasado, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando vemos a los profetas y cuando estudiamos los profetas, hay áreas múltiples donde hay un cumplimiento, pero el espíritu de lo que se está hablando, absolutamente y sin duda lo hemos visto. Creo que la única manera que apropiadamente podamos entender lo que está sucediendo hoy es verlo a través del lente de la palabra de Dios. Ese es el problema con nuestros políticos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. No están viendo las cosas bíblicamente ni espiritualmente, por eso es que estamos fracasando y vemos tal desastre. Y no estamos hablando de que los predicadores tomen esa posición del gobierno, sino hombres y mujeres que consideren al Señor en lo que hacen. Cuando se hace eso, y si lo ven a través del lente de las Escrituras, lo entenderían. Pero por eso es que es tan esencial que los cristianos se despierten y entiendan que lo que está sucediendo es más de un tema espiritual que cualquier otra cosa. Y es por eso que el sábado, el domingo, lunes, martes, cada día de la semana, debemos de unirnos en oración y atar los poderes de las tinieblas que están obrando hoy en día, entender lo que está sucediendo. Esto tiene que ver con la economía, con la geopolítica, pero está en el corazón, es un tema espiritual. Lo que Donnie dijo hace un momento creo que es muy importante. Y cuando un problema como este surge, el combustible sube a $5 al galón, no parece que esté tan mal, porque estamos frente a otro problema que es peor. Pero como ya lo dijiste y muy bien dicho, debemos orar cada día acerca de todo esto, que el Espíritu de Dios se pueda mover. Muy bien, Donnie, el versículo 18. Y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Dios, que subirá mi ira en mi enojo. Otra vez esta es la batalla de Armagedón. Subirá mi ira en mi enojo. Corresponde a la declaración de Zacarías en Zacarías 14:3. Y uno no quiere hacer que Dios se enoje. Es lo último que alguien quiere llegar a hacer si es que tiene algún tipo de sentido común. Pero Él está diciendo aquí que usted está viniendo contra mi pueblo y ustedes saben, de acuerdo a la palabra de Dios, que he profetizado a través de los profetas, que yo iba a estar con ellos. Y ustedes lo están haciendo de cualquier manera. Lo están poniendo, están escupiéndole en el rostro de Dios, el anticristo, para ser honesto, es lo que está sucediendo. Él está diciendo que no van a hacer esto sin consecuencias. Zacarías dijo que él peleará en ese entonces como peleó en Israel hace tantos años. Pero el mundo hoy no le teme a Dios, no le temen a Él, no le tienen miedo sin importar qué es lo que Él diga. Este país está en este momento, está en mucho peligro. No estamos tomando en serio o con seriedad lo que el Señor dijo: en los postreros días tiempos peligrosos vendrá. Hombres serán amadores de sí mismos y se jactarán y todo eso. Pero Dios sí se puede airar y la situación no es muy buena cuando Él se aira. Muy bien, Donnie. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira.
que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. El gran temblor sobre la tierra de Israel solo podrá pasar en la batalla de Armagedón y solamente por la mano del Señor. Su gran ira. Eso, ¿qué palabra ira corresponde con eso? Con ira aquí, ¿saben ustedes? La palabra griega es una palabra muy similar a furia. Es la misma idea de que literalmente tiene el elemento de ser como que usted está caliente, acalorado por las circunstancias, por lo menos eso es lo que yo entiendo o de lo que yo he estudiado, pero la furia del Señor, la ira, lo que usted ha dicho es importante porque en este tiempo, en esta dispensación donde estamos viviendo, ahora mismo vemos al Señor que actúa a través de la gracia y misericordia, su venganza, su ira, hasta cierto grado es mínimo comparado con lo que Él es capaz en cuanto a la humanidad para que los hombres escuchen el Evangelio. Esta es la era de los gentiles, de la iglesia. Cuando la iglesia sea raptada, eso cambia. Y vemos que el Señor empieza claramente a conducirse hacia los hombres de la misma manera como el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, y es muy distinto. Él no soporta mucho. ¿Cree usted que Dios se enoja más con la iglesia que con el mundo allá afuera que no lo conoce? Yo diría que como padre, como los padres hacia sus hijos, sería la misma reacción. Pero el Señor no busca la destrucción de sus hijos, sino que busca el castigo. No estoy hablando de destruir, sino de que está airado con él. El Señor siempre está airado cuando nosotros maltratamos el sacrificio, y creo que eso es lo que la iglesia está haciendo ahora mismo. ¿A qué te refieres? La iglesia no está predicando la cruz, la iglesia está viendo otras cosas, menos la cruz, y creo que eso va a cambiar, y va a cambiar bastante, pero la iglesia no ha estado predicando la cruz. No, Y nosotros así es. hemos estado tratando muy mal, el mundo cristiano ha estado tratando muy mal el sacrificio del Señor, y el Señor no le agrada eso para nada. Y entonces el resultado es que aquellos que son parte del cuerpo de Cristo están luchando, pero creo que como usted ha dicho, eso está cambiando. Dios sí está airado, pero a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Así es. Él espera que sepamos qué es lo que su palabra dice. Y Él, Creo que el aspecto de estas profecías que son para que el pueblo de Dios sepa lo que está sucediendo y que va a suceder. Todas las profecías en la escatología no son para los perdidos, es para la iglesia. Más sin embargo, la iglesia está actuando como que si no estamos en los últimos días, estamos actuando como que si esto es algo pequeño en el camino, esto es algo grande. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que estar ocupados en los negocios del Señor. Muchas veces este es el tiempo donde tenemos que alcanzar más Biblias, más almas y llevar más Biblias, llevar el Evangelio. Este es el tiempo, más sin embargo la iglesia se está olvidando de que Jesucristo habló de estos tiempos peligrosos, de que estos profetas hablaron de estos tiempos peligrosos. Ya están aquí. ¿Y qué debemos hacer? Debemos seguirnos de rodillas. por eso es que yo creo que el Señor nos ha instruido a comenzar estas campañas de oración mundialmente. Y yo creo que vamos a tener a decenas de miles que se van a unir a nosotros. Y lo que estamos pidiéndole al Señor y a muchas iglesias pentecostales, tristemente no todas, ¿verdad? Pero con gratitud le doy gracias a Dios por las que sí, que hay intercesores ahí, a quien Dios le ha dado el poder y el espíritu de intercesión para interceder a favor de la iglesia, para interceder a favor de su cuerpo, para interceder a favor de su obra. Y yo creo que vamos a pedir o a recibir estos intercesores. Dios los va a llevar a ese televisor para que puedan ver qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, yo lo creo. Y bueno, tenemos a varios en esta iglesia que son intercesores. Ellos buscan a Dios con una pasión. Yo sé, yo los escucho orar en esas campañas de oración, los he conocido durante años y gracias a Dios por ellos. Necesitamos a más intercesores. Trágicamente, saben, hemos estado estudiando un poco sobre la doctrina de la iglesia, pero muchas de estas iglesias no hay dones del Espíritu obrando en lo absoluto en ellas.
en lo absoluto. Y punto. Hablamos de intercesores, pero ellos no saben de lo que estamos hablando. Muchos de estos son iglesias pentecostales también. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido. Hermano Swagger, como hemos hablado, mi madre era intercesora en oración. Ella oraba. Mi abuela también lo fue. Y hay dos cosas que yo noté en su vida de oración. Fue el don de fe en operación. Ella podía creerle a Dios por lo que nosotros vemos como imposible. Dice que el Señor le reveló a ella que esta cadena iba a existir. Ella veía cosas en el Espíritu que estamos viviendo ahora mismo, cosas que aún deben de pasar. ¿Qué fue lo que dijo acerca de ello, John? Bueno, he contado la historia cuando yo la llamé todo emocionado y empecé a hablar de que íbamos a ir a la radio, íbamos a salir alrededor del país. Y yo la llamé y ella me dijo, no, eso no es. Yo le dije, no, mamá, te estoy diciendo, el Señor le habló al hermano Swagger. Y ella me dijo, no, eso no es lo que el Señor me mostró. Y yo le dije, ¿qué te está mostrando? Y ella me dijo, será en la televisión, va a cubrir el mundo entero. Y va a ser más grande que nunca antes, va a entrar a todo país. Y ella decía, y créeme, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Es más grande de lo que puedas imaginar. Solamente créelo y ora. Y ella tenía la razón. Pero el don de fe y de la palabra de ciencia, creo que también acompaña eso. Hay momentos que el Señor revela ciertas cosas a estas personas que revela ese entendimiento de ello. Teniendo a gente así en la iglesia, son más valiosos que cualquier otra cosa que en la que usted pueda pensar. Y como yo le dije, le doy gracias a Dios por los intercesores que tenemos en esta iglesia, que nuestros guerreros de oración que buscan a Dios se puede hacer mucho más que de cualquier otra manera, porque ellos saben cómo buscar a Dios. Alabado Dios por eso. En ese tiempo, hermano Swagger, el mensaje de la cruz es el estándar que Dios está levantando. La iglesia por los últimos 30 años ha estado en sequía. Es como el tiempo de Isaías, es una sequía de la palabra de Dios. Yo fui atrás a tratar de escuchar a algunos de los ministros, no para hablar mal de ellos, sino las doctrinas y las enseñanzas que tienen. Y hermano Swagger, es una condición triste en la iglesia, si es que podemos llamar a esa gente que es parte de la iglesia. No quiero ser pesado, pero hablando de la psicología, el énfasis está en cómo puedo hacer que usted sea feliz. Es lo que están diciendo hoy en día. Nada tiene que ver con la palabra de Dios, nada con los eventos que están sucediendo ante nosotros. No están preparando a la iglesia. La iglesia, de hecho, está en castigo. Dios le quitó la palabra al pueblo en el libro de Amós porque no les importaba la palabra. Y entonces empezaron a buscarla y no la podían encontrar. El estándar que Dios está levantando es el mensaje de la cruz. Y ese es el mensaje que va a purificar la iglesia para que camine correctamente y viva correctamente, pero también para que entre en las diferentes cosas que deben de entenderse en esta hora, especialmente mientras somos confrontados y el Señor nos levanta para la cosecha. Es tiempo de cosecha. Debemos de estar en los negocios del Señor, no en los nuestros. Debemos de hacer lo que es su voluntad, no nuestros deseos. Y si podemos encontrar eso, primero que nada encontraremos el verdadero arrepentimiento, nos apartaremos de los malos caminos y volveremos a servirle a Él. Y esto que estamos viendo es una prueba. Putin es un billonario, todo lo de él tiene que ver con el dinero. Hay que ver la situación del dinero. Él no va a destruir su dinero o su manera de hacer dinero. Él tiene que un barco que le edificaron a él. Para él todo se trata del dinero. 400 pies. Sí, es un barco enorme que le edificaron. Así que él no va a arruinar lo que él tiene. Sí, lo que él tiene. Pero más importante, la iglesia necesita enfocarse mientras vemos estas cosas por el lente de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos ahora mismo? ¿Quiere que hablemos de cómo nos sentimos acerca de las cosas, o si estamos heridos, o si somos confrontados con alguien que nos critica? Estamos viendo esto del woke en la sociedad que está afectando ahora mismo ese movimiento a la sociedad del despertar. Y hablé de Rosenberg en el programa, y es el padre de El Evangelio Social, ese libro que él escribió y sucedió durante el tiempo cuando la operación del Espíritu Santo empezó al principio del siglo. Esa gente integró esos principios comunistas y la justicia social en el Evangelio y salió al mundo. Yo pensaba que había empezado con el mundo, que entró a la iglesia, pero la iglesia lo abrazó al mismo tiempo que el mundo y ahora caminan juntos.
el G12, el sistema de la justicia social y ese movimiento, cómo se han sincronizado con la psicología, todo es parte de la obra del diablo para distraer el evangelio de Jesucristo en la iglesia. ¿Quién era aquel hombre del petróleo? ¿Quién? ¿Rockefeller? Sí, Así es como todo esto surgió. Rockefeller comenzó la Universidad de Chicago. también fue muy popular en los seminarios de Correcto, teología. pero cuando él comenzó la Universidad de Chicago, él dio el dinero y él quería un seminario junto a él. Sin embargo, él era un bautista devoto. Sin embargo, él demandaba que enseñaran obras y ayudas, que era lo que ellos llamaban obras y ayudas, que evolucionó al evangelio social. Su dinero es lo que creó la enseñanza, la doctrina y toda la idea del evangelio social, en el que ya no se predica el evangelio, sino que se predica, el evangelio queda fuera y se dan nada más buenas obras y se alimenta. Él lo comenzó, Rockefeller. Pero quiero hacer un punto. ¿Cuán mal tiene que estar la situación antes de que la iglesia despierte? Amén. ¿Qué piensa Loren? Bueno, estoy escuchando y estoy de acuerdo con lo que estamos hablando. Lo que Dani, la pregunta que acaba de hacer, ¿cuándo vamos a reconocer cuál es nuestra responsabilidad? Y una vez más, es el predicar el evangelio. La iglesia existe para proclamar de que Jesucristo es el Salvador del mundo y que todos los hombres necesitan llegar a Él, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es nuestra función. Si podemos ayudar a la gente en otras cosas, deberíamos. Pero estaba pensando mientras escuchaba a Dani y Dan Barrett dijo, ¿usted recuerda a Dan Barrett? Lo perdimos unos años atrás, él partió con el Señor, pero el tratar de ayudar a los pobres en vez de predicar el evangelio es como tirar una moneda en el océano. Y tiene la razón. Así de bien hará. Y no es que los pobres no necesitan ayuda, no es que no deberíamos de estar conscientes a la necesidad de la gente, sino que nuestra función es predicar el evangelio. Correcto, para que la gente sí. se prepare para la eternidad. Y ese punto de vista se ha perdido, creo. Y ahora somos una iglesia de espectadores, aún dentro de iglesias pentecostales, usted lo mencionó momentos atrás. No hay dones del Espíritu, no hay interacción, no hay entrenamiento, no hay aprendizaje. Simplemente ven y ve el espectáculo y vuelve la próxima semana. Así que la visión de la iglesia tiene que volver al evangelismo. El palpitar del corazón de la iglesia debe de ser el evangelismo, y las almas deben de ser nuestra función primordial. Podemos ayudarnos los unos a los otros y honestamente cuando vemos los programas sociales en el Nuevo Testamento, eran gente del Nuevo Testamento ayudando a la gente del Nuevo Testamento, no al mundo. Pero ahora el Señor, a través de la televisión, ha hecho posible alcanzar a millones. Así es, pero quiero decirle esto a los millones que están siendo alcanzados. Hay una activación que debe de suceder en el corazón y la vida de cada creyente. Una activación por la presentación del evangelio. No se trata de pocos que lo hagan. La gente en los altares o la gente acá o en las bancas, debemos estar compartiendo el evangelio a nuestros vecinos, no solamente dejarle eso al panel o a los predicadores que se paran en los púlpitos. Nosotros tenemos que volver a una administración del cuerpo donde aquellos que están llenos del Espíritu van a permitirle al Señor que los use en sus trabajos, en sus escuelas, donde sea que estén. Esa es la función de la iglesia, el compartir nuestra fe. No todos son llamados a predicar desde el púlpito, pero todos son llamados a compartir su fe. Y verdaderamente no tenemos eso en este tiempo como deberíamos. Esa es una de las razones. El Señor hace como 6 meses puso en mi corazón dirigir al pueblo en una oración de salvación. Y eso no es algo amenazante. La iglesia es amenazante para mucha gente. No debería ser, pero lo es. Pero entrar a sus hogares y tener a esa persona hacer la oración de fe, hacer que ella la ore. Yo sé que hay personas ahora que están llamando y que dicen, oren conmigo, quiero ser salvo. Y yo creo que eso va a incrementar, es una de las razones por estas campañas de oración, va a incrementar 100 veces, 1000 veces
y al punto de que los teléfonos no van a poder con las llamadas, porque no son amenazados cuando están en sus casas. No tienen que entender nada más de lo que están viendo. Sí.